Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Hola, tengan todos pero muy buenas tardes. Hoy, como todos los jueves, estamos aquí reunidos para continuar este hermoso aprendizaje que Dios nos trae para nosotros, para compartirlo con ustedes y para que aprendamos nosotros también. Así es que hoy vamos a ver un tema más de el deseado de toda la gente, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones, porque uno de los objetivos de Cristo Jesús cuando estuvo en esta tierra y llegara a su país natal fue que se propagara el evangelio a todas las naciones, porque Cristo lo que quiere es que nosotros compartamos con todo el mundo y que todo el mundo conozca su palabra, su estadía aquí en la tierra, todas las maravillas que Él hizo por usted y por mí, por todos nosotros, y que continúa haciendo día con día. Pues hoy le traemos un capítulo más, se llama Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero como siempre les digo, hay que orar antes de hacerlo y darle gracias a Dios por los medios de comunicación, darle gracias a Dios por las redes sociales, gracias a Dios por Andy Torres Kit, que es no puedo decir que es un vocero directo, pero sí indirectamente. Él ha propiciado que toda esta palabra llegue hasta sus hogares y con la gran ayuda que Él nos suministra, nosotros estamos más que contentos con Él y tenemos muchísimos años de compartir con Él todos estos temas tan apasionantes. Pues hoy vamos a orar y elevar una plegaria al Señor. Como se los repito, todo esto lo pueden ver en Facebook Live, lo pueden ver a través de YouTube, Laicos en Acción, y a través de 930M Radio Costa Rica, para que encuentren ahí
cualquier cantidad de temas, como se los dije anteriormente, apasionantes. Todas las dudas que ustedes tengan, hemos tratado de írselas aclarando y explicando a través de toda esta programación. Pero como les dije, vamos a orar. Incline su rostro donde quiera que usted esté y ore conmigo. Padre eterno, te damos gracias. Bendice Radio Costa Rica, bendice todo el trabajo que nosotros hacemos. Haz que fructifique y pueda llegar hasta todos los confines de la tierra como tú lo decidiste, Padre eterno, que este evangelio iba a ser propagado hasta los confines de la tierra. Señor, perdona todas nuestras iniquidades, perdona nuestras faltas, Señor, y ayúdanos a ser cada día mejor, ayúdanos a que este evangelio se propague hasta donde tú quieres que llegue. Bendice a toda la gente que lo ve, y a los que no lo ven, Señor, pon en sus corazones que los puedan ver, porque esto es la palabra de Dios, es Biblia y solo Biblia, y nosotros queremos que llegue tal cual a todos los hogares. Bendice este programa, Señor, y ayúdanos a ser cada día mejor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y te damos las gracias, Padre. Amén. Amén. Bueno, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Estando a un solo paso de ascender al trono celestial, Cristo dio su mandato a sus discípulos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, les dijo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Toda esta información la encontramos, se lo repito, en Mateo 28, del 16 al 20, y en Marcos, este versículo vamos a leerlo ahorita, Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Yo les doy toda esta información de los versículos para que ustedes corroboren que todo lo que yo les estoy diciendo es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y esa era su voluntad, que predicáramos el evangelio a toda criatura. Y lo repitió varias veces estas palabras a fin de que los discípulos comprendieran su significado. Él siempre era repetitivo, porque repitiendo y repitiendo, como nosotros aprendemos a hacer las cosas. Y Él nos conoce, como que Él nos hizo, Él nos conoce y sabe qué somos capaces y qué no somos capaces. Y Él sabe que tiene que repetirnos las cosas. ¿Hasta cuándo? Hasta que se hagan vida en nosotros. La luz del cielo debía resplandecer con rayos claros y fuertes sobre todos los habitantes de la tierra. Los encumbrados, los humildes, los ricos, los pobres. Los discípulos habían de colaborar con su Redentor en la obra de salvar al mundo. Yo a esa le añadiría, a los que les cuesta entender y a los que no les cuesta entender. Porque, bueno, yo les he dicho en varias oportunidades que yo he sido educadora, que me gusta enseñar, y siempre a mis alumnos les digo, yo prefiero un tonto aplicado que un inteligente vago. Hay personas que les cuesta, pero persistiendo e insistiendo y haciendo, ellos llegan a aprender y a perfeccionar. Pues también, como se los dije, puedo añadir estas personas aquí, porque hay personas que les cuesta, pero al final de cuentas, con insistencia y persistencia, aprenden. El mandato había sido dado a los 12, cuando Cristo se encontró con ellos en el aposento alto, pero debía ser comunicado ahora a un número mayor. En una montaña de Galilea se realizó una reunión. Cristo había designado antes de su muerte la fecha y el lugar.
El ángel al lado de la tumba recordó a los discípulos la promesa que les hiciese de encontrarse con ellos en Galilea. La promesa fue repetida a los creyentes que se habían reunido en Jerusalén durante la semana de la Pascua, y por ellos llegó a muchos otros solitarios que estaban lamentando la muerte del Señor. Ya la agenda estaba preparada, ya la agenda estaba preparada. Y Cristo les dijo antes de morir que fueran a Galilea porque ahí se iban a reunir después de su muerte. Claro, para ellos fue traumático la muerte y dudaban en que si tenían que ir o no tenían que ir. Pero por eso el ángel les corroboró y les dijo, cuando ellos llegaron, las Marías llegaron a buscarle, le dijo, vayan y le cuentan a todos los discípulos que Cristo resucitó y que no se olviden que tienen que ir al mar de Galilea a tener un encuentro con él. Con intenso interés esperaban todos la entrevista. Concurrieron al lugar de reunión por caminos indirectos, viniendo de todas direcciones para evitar las sospechas de los judíos envidiosos. Vinieron con el corazón en suspenso, hablando con fervor unos a otros de las buenas nuevas que habían oído acerca de Cristo, acerca de Cristo. Andaban también asustados porque les temían a las altas jerarquías de que les fuesen a hacer lo mismo que le hicieron a Cristo. Entonces ellos se escabulleron por diferentes lugares para llegar al mar, a Galilea. Al momento fijado, como 500 creyentes se habían reunido en grupitos en la ladera de la montaña, ansiosos de aprender todo lo que podían de lo que habían visto a Cristo, de los que habían visto a Cristo desde su resurrección. De un grupo a otro iban los discípulos, contando todo lo que ellos habían visto y oído de Jesús, y razonando de las escrituras como él lo había dicho a ellos antes de la muerte. Nadie podía decir de dónde ni cómo había venido. Nunca antes le habían visto muchos de los presentes, pero en sus manos y pies observaban las señales de la crucifixión. Su semblante tenía un rostro como el rostro de Dios, y cuando lo vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, como siempre, que hay algunos que dudan. Por eso les digo, a algunos les cuesta más que otros, porque son más escépticos, creen menos. Siempre, siempre, siempre va a ser así. Unos aprenden rápidamente, otros les cuesta más, unos dudan y otros creen de inmediato. Hay quienes encuentran difícil ejercer la fe y se colocan al lado de la duda. Los tales pierden mucho por causa de la incredulidad. Por causa de la incredulidad también muchos se pierden. Y esta fue la única entrevista que Jesús tuvo con muchos de los creyentes después de su resurrección. Vino y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Los discípulos le habían adorado antes que hablase, pero sus palabras al caer de los labios, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y los discípulos le habían adorado antes de que hablase, pero sus palabras, al caer de los labios que habían sido cerrados por la muerte, los conmovía con un poder singular. Era ahora, ya no era el amigo, ya no era el compañero que ellos habían andado durante 3 años. Ahora era el Salvador resucitado.
Para ellos ya el amigo pasaba a ser un Dios. Ya. Muchos de ellos le habían visto ejercer su poder sanador a los enfermos y dominando a los agentes satánicos. Creían que poseía poder para establecer su reino en Jerusalén, poder apagar toda oposición, poder sobre los elementos de la naturaleza. Había calmado las sagradas aguas, habían dado sobre las ondas coronadas de espuma y había resucitado a los muertos. Había resucitado a los muertos. Pero ahora ya lo veían a él, porque todos lo vieron muerto y ahora lo veían perfecto, sano y salvo. Y la única forma que creyeron era por verle sus manos horadadas y sus pies y el costado que había sido traspasado con la lanza. Ahora declaró también que toda potestad le era dada. Sus palabras elevaron los espíritus de sus oyentes por encima de las cosas terrenales y temporales, hasta las celestiales y eternas. Le infundieron el más alto concepto de dignidad y de gloria. Y ahora ya no pensaban que era un hombre superpoderoso. No, ahora para ellos han tocado el cielo ya. Y la dignidad y la gloria de Jesucristo en ese momento se había implantado en las mentes de los seguidores de Cristo. Las palabras que pronunciara Cristo en la ladera de la montaña eran el anuncio de que su sacrificio en favor del hombre era definitivo y completo. Ya se había completado la labor que él había sido, se le había sido asignada desde el cielo. Ya el plan estaba completo. Las condiciones de la expiación habían sido cumplidas. La obra por la cual había venido a este mundo ya se había realizado. Se dirigía al trono de Dios para ser nombrado por los ángeles, principados y potestades. Había iniciado ya su obra de mediación. Había sido revestido de una autoridad ilimitada. Dio su mandato a los discípulos y de hacer discípulos entre todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros siempre hasta la consumación de los siglos. Y vamos a leer esta palabra que está en Marcos 16, versículos 17 y 18. Marcos 16, versículos 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieron cosa mortífera no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y sanarán. Todo esto les dijo Dios. Bueno, Cristo les dijo, para que ellos fueran por todo lado, yendo a ser discípulos a todas las naciones. ¿Hasta cuándo? Hasta la consumación del siglo. Por eso, todavía nosotros estamos aquí enseñándoles a ustedes y aprendiendo nosotros. Porque los apóstoles, antes de ir a ser discípulos, ellos tuvieron que aprender a la par de Cristo cuándo, cómo y dónde y qué tenían que hacer. ¿Para qué? Para quedar establecido que de manera tan contundente que llegara hasta nuestros días, ¿Y qué les reafirmó? Yo estoy con vosotros siempre.
porque Él no nos abandona. Él está siempre con nosotros y todo, absolutamente todo lo que hacemos, lo podemos hacer porque Él está con nosotros siempre. El pueblo judío había sido el depositario de la verdad sagrada, pero el fariseísmo había hecho de él lo más exclusivista. Era única y exclusivamente, todas estas enseñanzas eran para el pueblo judío. Y estas personas, estos fariseos, eran los más fanáticos de toda la familia humana. Todo lo que se refería a los sacerdotes y príncipes, sus atavíos, sus costumbres, sus ceremonias, tradiciones, los incapacitaba para hacer la luz del mundo. Pero Cristo comisionó a los discípulos para que proclamasen una fe y un culto que no encerrasen idea de casta ni de país. Una fe que se adaptase a todos los pueblos, a todas las naciones y a toda clase de hombre. Los fariseos, ellos con sus atavíos y con sus costumbres y ceremonias, el poder que habían adquirido y la riqueza que habían adquirido, perdónenme lo que les voy a decir, pero se inflaron. Y entonces no querían relacionarse con algún tipo de pueblo, de nación o alguna clase de hombres. Y eso limitó al evangelio a no ser propagado entre todas las naciones. Antes de dejar a sus discípulos, Cristo presentó claramente la naturaleza de su reino. Les recordó lo que les había dicho antes acerca de ello. Declaró que no era su propósito establecer en este mundo un reino temporal, sino un reino espiritual. Él no le interesa ocupar las cortes humanas o los palacios hechos por hombres. No, él venía a establecer un reino espiritual. No iba a reinar como un rey terrenal en el trono de David. Volvió a explicarle las escrituras, demostrando que todo lo que había sufrido había sido ordenado en el cielo, en los concilios celebrados entre el Padre y él mismo. Todo había sido predicho por hombres inspirados del Espíritu Santo. Dijo, ¿veis que todo lo que os he revelado acerca de mi rechazo como Mesías se ha cumplido? Todo lo que os he dicho acerca de la humillación que iba a soportar y la muerte que iba a sufrir, ¿se ha verificado? El tercer día resucité. Escudriñad más diligentemente las escrituras y veréis que en todas estas cosas se ha cumplido lo que especifica la profecía acerca de mí. Él vino a cumplir todas las profecías, todas, absolutamente todas, referentes hasta sobre la muerte de Cristo, todas las cumplió. Todas las cumplió. Profecías hechas en diferentes ciudades, diferentes personajes, diferentes idiomas, diferente todo. Y sin embargo, todas coinciden. Por eso cuando dice, fue hecha por hombres, sí, fue hecha por hombres, fue escrita por hombres. Pero ahí es donde manifiesta la gloria de Dios. En donde a pesar de haber sido escrita durante 2000 años, se habían cumplido, habían sido escritas por diferentes hombres y aún así todas se cumplieron tal cual se había establecido en el cielo desde antes de la creación del mundo. Cristo ordenó a sus discípulos que empezasen en Jerusalén la obra que él había dejado en sus manos. Jerusalén había sido escenario de su asombrosa condescendencia hacia la familia humana. Allí había sufrido, había sido condenado y rechazado. La tierra de Judea era el lugar donde había nacido. Allí, vestido con el atavío de la humanidad,
habían dado con los hombres y pocos habían discernido cuánto se había acercado el cielo a la tierra, cuando Jesús estuvo con ellos. En Jerusalén debía empezar la obra de los discípulos. En vista de todo lo que Cristo había sufrido allí y de que su trabajo no había sido apreciado, los discípulos podrían haber pedido un campo más promisorio, pero no hicieron tal petición. El mismo terreno donde él había esparcido la semilla de la verdad debía ser cultivado por los discípulos. Y la semilla brotaría y produciría abundante mies. Y en su obra los discípulos habrían de hacer frente a la persecución por los celos y el odio de los judíos. Pero esto lo había soportado el maestro y ellos no habían de rehuirlo. Los primeros ofrecimientos de la misericordia debían ser hechos a los homicidas del Salvador. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de oportunidades, de fiel, misericordioso, tardo para la ira y grande misericordia. Y todos, Él quiere que todos, absolutamente todos, seamos salvos. Y Él esperaba que los judíos, una vez que vieran que él había muerto y había resucitado, y que fueran y escudriñaran bien las escrituras, se convencerían del pecado, de lo que habían hecho, y se arrepintieran y volvieran otra vez sus ojos a Dios. Él todavía les dio otra oportunidad. Así como nos ha dado a nosotros tantas y tantas oportunidades para que nosotros volvamos los ojos a Él. Había en Jerusalén muchos que creían secretamente en Jesús y muchos que habían sido engañados por los sacerdotes y príncipes. A estos también debía presentarse el Evangelio. Debían ser llamados al arrepentimiento. Y la maravillosa verdad de que solo por Cristo podía obtenerse la remisión de los pecados debía presentarse claramente. Mientras todos los que estaban en Jerusalén estaban conmovidos por los sucesos emocionantes de las semanas recién transcurridas. La predicación del Evangelio iba a producir la más profunda impresión. O sea, era el momento preciso para que muchos se arrepintieran y muchos que habían dudado se acercaran y muchos que lo habían negado se arrepintieran. Pero la obra no solo tenía que darse ahí, había que extenderse hasta los más remotos confines de la tierra. Y Cristo dijo a sus discípulos: habéis sido testigos de mi vida de abnegación en favor del mundo. Habéis presenciado mis labores para Israel. Y aunque no me han querido a mí para obtener la vida, aunque los sacerdotes y príncipes han hecho de mí lo que quisieron, aunque me rechazaron según lo predecían las escrituras, deben de tener todavía una oportunidad de aceptar al Hijo de Dios. Como se los dije, es un Dios de oportunidades y Él siempre nos da la oportunidad de salvarnos. ¿A quiénes? A todos, a todos. Habéis visto todo lo que me ha sucedido. Habéis visto que a todos los que vienen a mí confesando sus pecados, yo los he recibido libremente. De ninguna manera echaré al que venga a mí. Todos los que quieran pueden ser reconciliados con Dios y recibir la vida eterna. A vosotros, mis discípulos, confío este mensaje de misericordia. Debe proclamarse primero a Israel y luego a todas las naciones, lenguas y pueblos. Debe ser proclamado a judíos y a gentiles. Todos los que crean han de ser reunidos en su iglesia.
en una iglesia. O la oportunidad es para todo aquel que en Él cree, todo aquel que se arrepienta, todo aquel que quiera seguirlo, todo aquel que lo desee, que lo ame. Para eso ellos es la oportunidad. Pero está abierta para todos, para todos. Mediante el don del Espíritu Santo, los discípulos habían de recibir un poder maravilloso. Su testimonio iba a ser confirmado por señales y prodigios. No solo los apóstoles iban a hacer milagros, sino también los que recibiesen su mensaje. Y Cristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrá sus manos y sanarán. Vamos a leer ahora Mateo. Ok, vamos a leer Marcos 16, 17, 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, y sanarán. Y sanarán. En este tiempo el envenenamiento era corriente. Los hombres faltos de escrúpulos no vacilaban en suprimir por este medio a los que estorbaban sus ambiciones. Jesús sabía que la vida de los discípulos estaría en peligro. Muchos pensarían prestar servicios a Dios dando muerte a sus testigos. Por lo tanto, les prometió protegerlos de este peligro. Recordemos el caso de Pablo, que él pensaba que persiguiendo a los discípulos era un favor que le estaba haciendo a Dios. Y Jesús sabía que eso iba a ocurrir. Entonces les dijo, no se preocupen, yo estoy con ustedes, nada les va a pasar. ¿Cuándo fue que les pasó? Cuando murieron, porque tenían que morir. Es más, a algunos les dijo hasta que de qué forma iban a morir. Se lo dijo a Pedro y se lo dijo a varios de los apóstoles de qué manera iban a morir. Ya esto leí un mensaje que dice, Dios nos sana todas, absolutamente todas las enfermedades, excepto una. Y es la que vamos a morir. Y es la que Dios decide no sanarnos. Bueno, Él es el que sabe. Él es el que sabe. En ese tiempo, como se los dije, el envenenamiento era muy corriente, muy corriente. Les daban a tomar un bebedizo ahí, que era veneno. Y no lo podían vomitar, no lo podían escupir, nada, tenían que tragárselo. Pero Dios hasta de eso les dijo, les prometo que si toman cosa mortífera, no les va a hacer nada. Por ejemplo, a Pablo lo picó una serpiente y no le pasó nada. Los discípulos iban a tener el mismo poder que Jesús, que él había tenido para sanar toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Al sanar en su nombre todas las enfermedades y toda dolencia en el pueblo. Sanaban todas las enfermedades del cuerpo y testificarían de su poder para sanar el alma. Vamos a leer Mateo 4 del 23 y capítulo 9, versículo 6. Mateo 4, versículo 23 y capítulo 9, versículo 6. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ella y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa, y vete a tu casa. También en Marcos 16,
versículo, pero un momentito. Y en Marcos 16, 17, 18 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no te hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, y sanarán. Eso es lo que Dios les prometió, que ellos iban a hacer todo lo que él había hecho en esta tierra y más, porque él ya tenía que irse. El ministerio de él fue 3 años, el de Pedro, el de Pablo y el de todos los apóstoles fue mucho más prolongado. Además les prometió un nuevo don, y los discípulos tendrían que predicar entre otras naciones e iban a recibir la facultad de hablar otras lenguas. Los apóstoles y sus asociados eran hombres sin letras, pero por el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, su lenguaje, fuese en un idioma o en otro extranjero, era puro, sencillo, exacto, tanto en los vocablos como en el acento. Él les dio la capacidad de hablar otras lenguas, con otros acentos y con una pronunciación perfecta, como todo lo que viene de Dios. Así dio Cristo su mandato a los discípulos, los proveyó ampliamente para la prosecución de la obra y tomó sobre sí la responsabilidad de su éxito. Mientras ellos obedeciesen su palabra y trabajasen en relación con él, no podían fracasar. Id a todas las naciones, les ordenó. Id hasta las partes más lejanas del globo habitable, pero sabed que mi presencia estará allí. Trabajad con fe y con confianza, porque nunca llegará el momento en que yo os abandone. Él nos prometió que nunca nos iba a abandonar. El mandato que dio el Salvador a los discípulos incluye a todos los creyentes en Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del tiempo. Es un error suponer que la obra de salvar almas solo depende de un ministro ordenado. Todos aquellos a quienes llegó la inspiración celestial reciben el evangelio encometido. A todos los que reciben la vida de Cristo se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. La iglesia fue establecida para esta obra y todos los que toman estos votos sagrados se comprometen con ello a colaborar por Cristo. Hay muchas iglesias que dicen tiene que ser un pastor debidamente establecido para que predique. No, no. Es quien Dios escoja el que puede ir a hablar. Es el que Dios decide a quién capacitar. El espíritu y la esposa dicen ven. El espíritu y la esposa dicen ven. Vamos a leer Apocalipsis 22, 17, que dice así: el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed diga venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Hay que tomar del agua de la vida gratuitamente. Todo aquel que oye ha de repetir la invitación. Cualquiera sea la vocación de uno en la vida, su primer interés debe ser ganar almas para Cristo. Tal vez no pueda hablar a las congregaciones, pero puede trabajar para los individuos. Puede comunicarle la instrucción recibida de su Señor. El ministerio no consiste solamente en la predicación. Ministran a aquellos que alivian a los enfermos, a los dolientes, que ayudan a los menesterosos, que dirigen palabras de consuelo a los abatidos y a los que tienen poca fe.
cerca y lejos. Hay almas abrumadas por un sentimiento de culpabilidad. No son las penurias, los trabajos, la pobreza, lo que degrada a la humanidad. Es la culpabilidad de hacer lo malo. El estar yo trabajando ahí en una construcción, en el campo, en trabajos duros, en un hospital, botando excrementos, orines, botando suciedad. Todo eso no me hace indigno. Lo que me hace indigno es hacer lo malo. Esto trae inquietud y descontento. Cristo quiere que sus siervos ministren a las almas enfermas de pecado. Porque al final de cuentas, lo que nos tira al suelo, lo que nos derrumba, lo que nos agobia, es el sentimiento de culpa de haber pecado. Los discípulos tenían que comenzar su obra donde estaban. No habían de pasar por alto el campo más duro y menos promisorio. Así también todos los que trabajan para Cristo han de empezar donde están. En nuestra familia puede haber almas hambrientas de comprensión que anhelan el pan de vida. Pueden haber hijos que han de educarse para Cristo. Hay paganos a nuestras mismas puertas. Hagamos fielmente la obra que esté más cerca. Luego, extiéndase nuestros esfuerzos hasta donde las manos de Dios nos conduzcan. La obra de muchos puede ser restringida por las circunstancias, pero donde quiera que esté, si se cumple con fe y diligencia, se hará sentir hasta las partes más lejanas de la tierra. Perdón. Hasta las partes más lejanas de la tierra. La obra que Cristo hizo cuando estaba en la tierra parecía limitarse a un campo estrecho, pero multitudes de todos los países oyeron su mensaje. Con frecuencia Dios emplea los medios más sencillos para obtener los mejores resultados. Es su plan que cada parte de su obra dependa de todas las demás puertas, como una rueda dentro de otra rueda, y que actúen en armonía. El obrero más humilde, movido por el Espíritu Santo, tocará cuerdas invisibles cuyas vibraciones repercutirán hasta los confines de la tierra. Cristo enseña a amar a la familia humana. Elimina todos los límites territoriales. No hace diferencia entre vecinos y extraños, entre amigos y enemigos. No enseña a mirar a toda alma menesterosa, nos enseña a mirar toda alma menesterosa como a nuestros hermanos y el mundo como nuestro campo. Cuando Cristo dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, también dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrá sus manos y sanará. La promesa es tan abarcante como el mandato. No porque todos los dones hayan de ser impartidos a cada creyente. El Espíritu reparte a cada uno según como Él quiere. Vamos a leer 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él nos da los dones que Él quiere darnos. A uno les da muchos, a otro les dará solo uno. Pero no hay peor cosa que un don desperdiciado. Hay que aprovechar, sea uno o sea mucho, los dones que Dios nos da, debemos aprovecharlos. Pero los dones del Espíritu son prometidos a cada creyente conforme a su necesidad para la obra del Señor. La promesa es tan categórica y fidedigna
como en los días de los apóstoles. Estas señales seguirán a todos los creyentes. Tal es el privilegio de los hijos de Dios y la fe de echar mano de todo lo que puede tener como apoyo. Cristo vino a sanar enfermos, a liberar a los cautivos de Satanás. Él era en sí mismo fuerza y salud. No rechazaba a ninguno que viniese para recibir su poder sanador. Y cuando la virtud de Cristo penetraba en las pobres almas, quedaban convencidos de pecado. Y muchos eran sanados de su enfermedad espiritual, tanto como de sus dolencias físicas. Tanto como de sus dolencias físicas. En una oportunidad, a mí me contaron de un señor que estaba muy enfermo, cáncer terminal, y fueron y oraron por él, y oraron, y las personas que oraron dice, Cristo la sanó, ya él está sano. Y como nosotros somos tan incrédulos, pensamos, sí, estaba sano físicamente. ¿Qué es más importante, la sanidad espiritual o la sanidad física? El Señor siempre murió. ¿Qué fue lo que le sanó entonces? Era la sanidad espiritual. Él se la dio. Y no debemos dudar de eso, que lo más importante es tener una sanidad espiritual. El Evangelio todavía posee el mismo poder y hoy podemos presenciar los mismos resultados. Cristo siente todas nuestras dolencias y siempre está dispuesto a sanar a los enfermos, ahora como cuando estuvo en la tierra. Los siervos de Cristo son sus representantes, los conductores por los cuales ha de obrar. Él desea ejercer por ellos su poder sanador. La vez que Cristo ungió al ciego y le ordenó, ve, levántate, lávate en el estanque de Siloé. Él fue y se lavó y volvió. ¿Cómo se volvió? Viendo. Eso está en Juan 9:7. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que fue traducido es enviado. Y fue entonces, se lavó y regresó viendo. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo, has sido sanado, no peques más, para que no te venga una cosa peor. No peques más, para que no te venga una cosa peor. A muchos de los enfermos que él sanó, les dijo eso. Y así les enseñó que la enfermedad es el resultado de la violación de las leyes de Dios, tanto naturales como espirituales. Cristo enseñó que la salud es la recompensa de la obediencia de las leyes de Dios. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, les dijo, si oyes atentamente la voz de Jehová, tu Dios, y haces lo recto delante de sus ojos, y prestas atención y oído a sus mandamientos y guardas sus estatutos, ninguna enfermedad de la que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Porque yo soy tu sanador. Y eso lo encontramos en Éxodo 15:26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que le envié a los egipcios enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Deuteronomio 7:15, y quitará Jehová de ti toda enfermedad, todas las malas plagas de Egipto, que tú conoces, no las pondrá sobre ti. Antes la pondrá sobre todos los que le aborrecieron. Cristo dio a Israel instrucciones definidas acerca de los hábitos de vida y les aseguró, quitará Jehová de ti toda enfermedad. Cuando el pueblo cumplió estas condiciones, se le cumplió la promesa. No hubo en las tribus ningún enfermo. Y al Señor no le gusta que se ignoren sus leyes, ni las naturales ni las espirituales. Debemos enseñar al pueblo que Él es el único que puede sanar,
Debemos enseñarle que Él es el gran médico. Debemos echar mano de su promesa y orar por la manifestación de su poder. Hubo lugares donde el Salvador mismo no pudo hacer muchos privilegios por causa de la incredulidad. Así también la incredulidad nos separa del sanador divino. Debemos tomar su yugo, cumplir el mandato del Señor, y de lo contrario caemos en decadencia espiritual y se desvanece el amor y se empaña la fe. Las iglesias están llenas de personas enfermas que perecen sin Cristo. Somos faltos de amor, negligentes para con otras personas. Los sufrimientos de cada hombre son los sufrimientos del Hijo de Dios, y los que no extienden su mano auxiliadora provocan la ira de Dios, y el día de juicio se les dirá: no os conozco de dónde seáis, apartado de mí, obreros de iniquidad. Eso, eso lo encontramos, espérese un momentito para ver, bueno, eso lo encontramos en Apocalipsis. No, espérese para ver. Primera de Corintios, todas esas cosas las hace uno y el Espíritu mismo, repartiendo a cada uno en particular. El estanque Siloé. Después halló Jesús en el templo y dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Éxodo 15:25 dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que se envíe a los egipcios enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Deuteronomio 7:15: y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que le aborrecieron. Lucas 12:37: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Isaías 40, del 1 al 9. Consolaos, consolaos, pueblos míos, dice nuestro Dios. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a la ciudad de Judá: ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová es el Señor, y vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Y así les puedo dar cualquier cantidad de citas de todo lo que Dios hace a su pueblo y sigue haciendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Predicar el evangelio a todas las naciones, a toda lengua, raza y pueblo, para que lo conozcan, para que se arrepientan, para quitar el pecado que nos hace decaer y caer en descendencia. Nos ha predestinado para que todos tengamos la imagen de Cristo y que seamos iguales a Él. ¿Por qué? Porque así temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica la salud, del que dice a Sión: tu Dios reina. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo. Jehová desnudó el brazo de su santidad ante los ojos de toda la gente, y todos los términos de la tierra verán la salud de nuestro Dios. Eso es lo que Él quiere para nosotros, que tengamos vida, y vida
en abundancia, que seamos obreros, obreros de salvación y no de iniquidad, para que no seamos apartados y el día de que venga con su recompensa no nos diga: apartados de mí, hacedores de maldad. Para que caiga la lluvia temprana y para que caiga la lluvia tardía también, más abundantemente. Así Cristo se queda contento hasta que se complete la obra y la victoria de Él sea completa. Y para que Él vea el trabajo de su alma y será saciado. No todos recibirán su gracia, pero la posteridad le servirá. Será ella contada por las generaciones de Jehová. El reino, el dominio, el señorío de los reinos por debajo de todos los cielos será dado al pueblo de los santos del Altísimo, y la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como cubren las aguas del mar. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, y para eso estamos aquí, para traerles a ustedes las nuevas buenas de salvación, para que tengan sanidad espiritual. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y lo más importante de todo es la sanidad espiritual. Estar plenamente convencido de que Dios me ama, sentir ese amor que quema mi alma y la purifica con fuego. Porque al sentir yo el amor de Cristo y sentir que quema mi corazón, mi mente, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, me está purificando como el oro de Ofir. Eso solo Cristo lo puede hacer, solo Él lo puede hacer. Pero nosotros tenemos que llevar hasta los confines de la tierra las buenas nuevas de salvación. Y de hacer discípulos a todas las naciones, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Hasta dónde? Hasta los confines de la tierra. Este es el mensaje que les traía para hoy. Eso es lo que al final de cuentas Cristo le enseñó a sus apóstoles para que ellos predicaran hasta los confines de la tierra y que las enseñanzas que ellos dieron perduren hasta nosotros. Es lindo, es interesante, pero les digo sinceramente, la paz que uno siente es una gran bendición. Todos pecamos, todos pecamos. Todos somos ingratos, pero lo más importante es doblar las rodillas y pedirle perdón a Dios para que Él nos dé otra oportunidad y tenga misericordia de nosotros. Esta es la palabra que les traía para hoy. Ha sido un placer para mí dárselas a conocer a ustedes. Que Dios los bendiga a todos. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Bendiciones para todos y que tengan un feliz fin y principio de semana. Que el Señor los proteja y los guarde. Murió mi Jesús por salvar.